Miren, les comparto otro video de esta chica que he empezado a seguir en redes sociales. Me parecen interesantes sus opiniones. Ella publicó sobre la nueva ley de la Guardia Nacional y compara lo que está ocurriendo con lo que pasa en Venezuela. Yo les he dicho aquí que desde mi punto de vista, lo peor que le pudo pasar a Venezuela después de la muerte de Chávez es la llegada de Maduro. Y esa es la neta. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no. Otros dirán que le hago el juego a la derecha, pero es que hay que observar lo que ocurre en Venezuela. Vean lo que ella publica. Con la reforma a la Guardia Nacional se consolida la militarización del país, ya no solo en ámbitos de la vida civil que estarán comprometidos a elementos de las Fuerzas Armadas, ahora también van a ocupar cargos públicos, y esto es de lo más delicado que hay en la nueva ley, que a mí me parece, y se los hemos comentado, pueden poner candidatos a la presidencia, pueden poner presidentes. Parece, dice ella, que a los morenistas solamente les parecía inconveniente la militarización cuando no eran ellos los que comandaban al ejército, pero ahora van a usar esa estrategia de seguridad para consolidar su poder. Pero Morena no se parece nadita al régimen chavista, dice ella. He estado revisando sus publicaciones. Adicraj, espero que así se pronuncie, publica frecuentemente temas de contenido crítico hacia el gobierno de México, obviamente, y se centra especialmente en estos temas relacionados con la participación militar en asuntos civiles en México. Ella noto que percibe que hay mucho autoritarismo y lo compara con los regímenes como el de Venezuela. Se preocupa por la consolidación de poder por parte del ejército bajo la actual administración, como ha sido muy evidente en la reciente reforma de la Guardia Nacional, que la integran Fuerzas Armadas y le otorga funciones más amplias de vigilancia, de control. Habla sobre la militarización de la seguridad pública en México, una política que todos sabemos ha sido muy criticada desde que en el año 2006 el genocida Calderón sacó a los guachos a las calles, lo que ha llevado obviamente a un aumento significativo de la violencia y obviamente también a múltiples violaciones de derechos humanos. Hace críticas muy amplias al gobierno en materia de seguridad. Argumenta también que se ha erosionado la libertad civil, las instituciones democráticas, y se ha intensificado mucho más la presión sobre activistas, defensores de derechos humanos en estas administraciones de Morena. Esa comparación que hacen con Venezuela es parte de una narrativa que sugiere que México está caminando hacia un modelo igual de autoritarismo. Esto lo comparte muchísima gente. Están concentrando poder y están suprimiendo a la disidencia. Por ejemplo, con denuncias, como lo hemos visto, a ciudadanos, a periodistas, a todo aquel que ejerza crítica hacia la transformación de Cuarta. Y a largo plazo, pues lo que se observa es una militarización que puede quedarse incluso con el control completo del país. Esto es muy, muy peligroso, y de verdad que el que no lo quiera ver es porque definitivamente está ciego. Les dejo el video de lo que ella dice. Síganla en sus redes sociales, es su @adicraj. Así la encuentran. Morena acaba de hacer realidad el sueño de Felipe Calderón: consolidar la militarización del país. Lo que comenzó en 2006 con la guerra contra el narco se intensificó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y se aceleró aún más durante el gobierno de López Obrador. Ahora queda consolidado con la reforma que acaba de aprobar la Cámara de Senadores. Y con esta reforma se corrompen aún más la naturaleza y la esencia de lo que se supone que tendrían que ser las Fuerzas Armadas del país. Estas fotografías del inicio del sexenio de la presidenta Sheinbaum generaron y siguen generando muchísimas emociones. Tienen una vibra medio rara. Y esto, en mi opinión, no es coincidencia, es simbolismo. Porque el Ejército y la Guardia Nacional serán un pilar fundamental para que este régimen consolide su poder absoluto y autoritario.
como ha sucedido y sucede en otros regímenes autoritarios. La honorable institución que se supone existe para proteger a los ciudadanos en caso de amenaza externa como guerra o como invasión, o para servir en labores de rescate en desastres naturales, siempre en casos excepcionales y bajo estricta supervisión civil, ahora será utilizada por el régimen en contra de sus propios ciudadanos, convirtiéndose en una herramienta de vigilancia y control constante. Y por supuesto, al servicio de la élite política, ya no del ciudadano. La reforma a la ley de la Guardia Nacional que acaba de pasar Morena en proceso acelerado, entre otras 4 reformas, sin ninguna intervención de expertos, sin foros abiertos a discusión, como ya es costumbre, tendrá varios efectos nocivos sobre la vida de los mexicanos de a pie, aunque la disfracen de una estrategia de seguridad. La Guardia Nacional, esa institución que AMLO prometió que siempre tendría un mando civil, pasa a formar parte de Sedena y se integra formalmente a las Fuerzas Armadas bajo un mando militar. Se le otorgan funciones de inteligencia y de seguridad pública que antes recaían en instituciones civiles. Esto, por supuesto, implica menos transparencia y menos rendición de cuentas. Y abre la puerta a un montón, pero un montón de violaciones contra los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, todas las cuales han ido en aumento desde 2006, cuando comienza la militarización de la seguridad pública. Ahora, desde antes de esta reforma, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas han ido concentrando atribuciones que no propiamente pertenecen a la Defensa Nacional y ni siquiera a la seguridad pública. Gestión de puertos, de aeropuertos, de aduanas, de proyectos de infraestructura, de migración. Esto incrementa el poder político y económico del ejército. Pero ahora van a concentrar aún más poder, porque ahora elementos de las Fuerzas Armadas van a poder ocupar cargos públicos aún estando en servicio militar. Esto no solamente politiza a las Fuerzas Armadas, sino que erosiona la separación entre el poder militar y el civil. Pero como ya sabemos, a este régimen le encanta erosionar la división entre poderes. Además, escuchen las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional: geolocalización, intervención de comunicaciones, operaciones encubiertas. Estas no son funciones de defensa, son funciones de vigilancia y de control, de monitoreo y de coerción interna. Esta fórmula de otorgar un poder desproporcionado al ejército no es nueva. De hecho, es bien común en regímenes autoritarios, porque les permite centralizar el control político, económico y social, capaz de reprimir opositores, de asegurar recursos estratégicos y de consolidar su poder. Dada la concentración de poder económico y de privilegios que se le otorgan a las Fuerzas Armadas en estos regímenes, es muy improbable la disidencia. Esta estrategia a la vez diluye el poder de las instituciones civiles, porque el ejército está entrenado para el combate y la obediencia, no para rendir cuentas a nadie ni para fomentar el pluralismo. Además, el control militar de la seguridad interna y de la vigilancia le permite a los regímenes autoritarios mantenerse en el poder mediante la fuerza. Pueden sofocar protestas, pueden intimidar opositores, pueden desaparecer a quien les dé la gana, creando un entorno de miedo generalizado que desincentiva la resistencia. Y yo sé que insisten en tapar el sol con un dedo y no admitir que la política mexicana se acerca cada vez más a la de Venezuela, pero esto es exactamente lo que sucedió en Venezuela, paso por paso. Allá le llamaron Revolución Bolivariana y aquí le llaman Cuarta Transformación.